Don José. Fernando, ¿cómo está? Oiga, usted sabe que los fake news, las noticias falsas o la posverdad, como usted le quiera llamar. Bueno, que ayer, el día que entrevistaba a la profesora Mosquera, lo de fake news en verdad es un oxímoron. Es decir, dos palabras que se excluyen una de otra. Una noticia debe ser algo real versus fake, que es algo irreal. Por eso se hace. Sí. Porque es el contraste. El contraste es. No hay nada que llame más la atención que una persona que sale vestido de amarillo con negro, porque resalta. Parece una abeja Oxímoron es una palabra sí. que ayer utilizó George Will. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no Parece que lo estaba escuchando. ¿Usted lo escuchó él o él lo escuchó? No, yo la dije el día que hablé con la profesora que me llamó la atención. Eso si no la sabe, búsquelo ahí rápidamente en Twitter. Oxímoron es una palabra dominical. Que es muy interesante. Muy pocas personas manejan el léxico que maneja don Fernando. Así que... el hielo caliente. Sí. Bien. Hablando de fake news, voy a comenzar sobre algunas cosas. Le voy a leer este tweet. Típico fake news. Temi de Ovaldía. ¿Saben quién es, no? Temi de Ovaldía es un aspirante a dirigente político. ¿O es político? Bueno, sí, fue miembro de la Democracia Cristiana muchos años. Movín él es uno de los parteros de Movín. Mire lo que dijo Temi de Ovaldía ayer. Ante inminente salida de ministro de Economía, Héctor Alexander, me llega información que su reemplazo sería el ministro consejero José A. Rojas, quien es del círculo personal del vicepresidente Carrizo, punto. Con esto, Carrizo aumenta su poder y el control del gobierno, punto. Saquemos conclusiones. Si esto es falso, ¿qué conclusión llegaría usted? Sí. Bueno, más que el señor Rojas está hospitalizado. Es decir, esto lo lanza él. Y fíjese la falta de responsabilidad. En un momento como este, entonces salieron los que son correligionarios de él a defenderlo porque el gobierno hizo un comunicado desmintiendo esto. ¿Y por qué se iba a desmentir un tuit? Porque es falso. Claro. Pero ese no es el problema, mis queridos amigos y señor de Ovaldía. Que por ahí saldrán ahora a escribir bobadas. Usted, en un acto de irresponsabilidad, no entiende que cuando usted mueve un ministro de Economía de un país en medio de una crisis, aumenta el riesgo político del país y como consecuencia aumenta el grado de incertidumbre de este país y como consecuencia afecta la valoración internacional de la economía panameña. Al decir una falsedad como esa, usted premeditadamente, y usted dice, saquen su consecuencia, como quien dice, aquí mejor tumbamos gobierno. Sí. Yo no dudo de sus aspiraciones políticas y tiene el derecho a tenerlas. Lo que usted no puede utilizar es la mentira como elemento de su lucha política. Saque usted sus conclusiones. Por eso salió el comunicado. Y para aquellos que decían, ¿cómo se contestan tweets? Porque las noticias falsas se deben contestar contundentemente. Pero digo, contestarle, yo no sé si era correcto contestarle una mentira, si estos tiempos se van a empezar a contestarle. No, los inventos de Movín van a pasar el mundo. No por la mentira, sino por el efecto de esto, porque comienzan a rodar. Sí. Hoy hubiera sido titular. Sí, porque es que eso viene así. Tira un tuit, ¿cómo lo haces verdad? Lo conviertes en verdad, entre comillas. Lo publican los periódicos de circulación abierta. Y entonces ya lo ponen como una cosa hecha. ¿Por qué le uso eso? Porque le quiero hablar sobre el hospital modular. Recuerdo los números que le acabo de dar en las gráficas, que no son hechos. Los casos están subiendo durante los últimos días. La reproducción efectiva del virus es más alta de 1, del umbral de 1. Como consecuencia, nosotros podemos prever que habrán más casos de necesidades para los hospitales nacionales, particularmente en las unidades de cuidados semi-intensivos e intensivos. Entonces, este hospital que se construyó tiene 100 camas que podemos utilizar para eso, y para esto fue que se creó, se construyó. Bien, fíjense, además recuerde esta fecha, porque esto es importante, y podrá entender un poco esta línea del señor de Ovaldía. El 8 de junio se abre el proceso judicial en Panamá, y hoy sale en la Estrella de Panamá una titular que dice: el Ministerio Público se prepara para citar a los hermanos Varela.
Entonces ya usted ve por qué se Y activa. a dirigentes del panameñismo, dice la noticia en las redes sociales. Y yo diría del grupo de Varela, porque panameñismo es una cosa y Varela es otra. Quedó demostrado hace unos meses atrás. Bien, fíjese de este hospital. ¿Usted recuerda cómo comenzó toda esta historia? Primero, plantaron una noticia que China le había regalado a la República de Panamá un hospital de 1.500 camas, ¿se recuerdan? Y que Panamá lo había rechazado y había preferido construir un hospital de 12 millones de dólares. Las dos premisas eran falsas. Primero, la República Popular China, ni ninguna compañía china, ni ningún país del mundo le regala un hospital de 1.500 camas a nadie, y menos a Panamá, no lo había. Lo fácil que hubiera sido para el periodista llamar al distinguido embajador de China en Panamá, que es un hombre que habla bien español, se expresa bien, es uno de esos hombres preparados para defender y explicar lo que la República Popular China haga o no, un gran diplomático. No lo llamaron. Cuando explicamos eso aquí, empezaron con los ventiladores. Sacaron y comenzaron con los ventiladores. Cuando definimos los ventiladores, ahora están con el hospital. Y mira algunas cosas que me llamaron la atención. Como estamos yo siempre he leído la prensa, no la leo porque a mí no me gusta leer periódicos a mí me gusta como los libros, me gusta tocarlos. Eso es cosa de viejo, sí, pero me gusta tocarlos, ¿sabes? Pero siempre lo he leído. Fíjese, al no tener y nunca dieron una explicación por qué eliminaron la noticia de que China nos había donado un hospital, porque eso no era cierto. Entonces, fíjense en qué están ahora. Hay un ingeniero que anda por ahí, que tiene todo el derecho a expresar su punto de vista técnico y político. Sí. Tiene todo el derecho, y yo eso lo respeto. Que incluso en el gobierno pasado se dio a atacar obras del municipio de Panamá, sin tener siquiera la verdadera representación y él se abrogaba representación de espía. Entonces por ahí dice, no, es que si él hablaba a nombre de espía cuando estaba haciendo declaraciones sobre este hospital. Bueno, él no representa a la espía. ¿Y por qué? Porque la espía tiene una estructura legal. El presidente de la espía y su junta directiva, en pleno, constituyen la autoridad legal. Yo puedo hablar, pero individualmente. No puedo... y estos son los expertos que hoy citan en una publicación hoy. En ese periódico. Esos son los expertos que están citando. Bien. Yo quiero que usted tenga claro dos cosas. El costo del hospital, voy a usar la cifra de ellos, son 12 millones. Pero no son 12 millones de obras civiles. El hospital tiene dos costos básicos. Obras civiles y equipamiento. Obras civiles son 6,5 millones aproximadamente y equipamiento son los otros. El equipamiento es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Lo que estamos hablando entonces no son de 12 millones, estamos hablando de 6 millones. Entonces se inventaron una comunicación con Turquía y salió una noticia. Bien. Mire los elementos que tengo. Que maestro, si me ayuda aquí el de la cámara. Tengo aquí parte de las cosas que me llegó ayer. Y voy a leerle algunas de ellas. Aquí está, mira este documento. Esta es la respuesta de la compañía local al profesor Cabrera. Pidiéndole derecho a réplica incluso. Pidiéndole derecho a réplica. Y voy a leerle unos párrafos. Hemos leído, dice la carta, que dirigida al profesor Edith Cabrera, de Cindy Chen, gerente de TKLM Import and Export. Aquí está firmada. La carta firmada. Una copia que me mandaron a mí. Hemos leído y visto la página web y las redes sociales de Radio Panamá Información en imágenes anunciando una entrevista del señor Ali Kemaluglu, perdone si está mal pronunciado, de la empresa turca Tamar, y también hemos escuchado la referida entrevista que transmitieron en la mañana de hoy. Dicho lo anterior, invocamos el derecho que nos asiste a que se escuche nuestra versión. Sigo ahora. Es pertinente adelantarle cómo está configurada la relación comercial que tenemos con la empresa Healthcare Medical Corporation, agente autorizado de Tamar para la República de Panamá, la cual nos permitió tener la legitimidad para presentar nuestra propuesta al MOD para la construcción del Hospital Modular de 116 camas, 100 camas de hospitalización semi-intensivo y 16 camas de unidad de cuidados intensivos con suministro a la empresa. Aquí está el documento de autorización de la calle maestro. Esta es la autorización firmada. Bien. La empresa Healthcare Medical Corporation está legalmente constituida en la República de Panamá desde el año 17.
y tiene la representación autorizada de la empresa turca Tormac para Panamá y otros 7 países de la región. Tiene oficinas en Panamá Pacífico Business Park, edificio 3, de entre 825, oficinas 201A. Por ahí leí que no tenían ni siquiera oficinas, fíjese lo que dice aquí. Sí. Y su representante es el señor Selkut Saligul, de nacionalidad turca. Tenemos el documento que certifica a Elker Medical Corporation, que es agente autorizado de Turmac para Panamá. Elker Medical Corporation también es agente autorizado de Turmac para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Chile y Perú. Elker Medical Corporation trabaja en cada país con un distribuidor local. En Panamá el distribuidor local es TKL, Import and Export S.A., empresa que preparó la propuesta para la construcción del hospital. Durante la entrevista menciona usted una propuesta hecha por Turmac que fue presentada a las autoridades de Colombia a través de un tercero, situación que no tiene relación alguna con Elker Medical Corporation ni con TKL Import and Export S.A. Sin embargo, como esta información se presentó en el contexto de una entrevista en la que se había hablado de la propuesta que hicimos al MOP, gran parte de la audiencia puede quedar confundida. De la respuesta que le mandan al profesor Cabrera, y estuvieron allá. Tengo en mis manos, y esta es la oferta completa. Esta es. ¿Por qué yo le traigo esto? Porque ahora usted una todo esto de la matriz informativa que se está montando. Como no pudieron resolver con lo de Rusia, ahora dicen todas estas cosas que están diciendo. Yo estoy terminando de estudiar todo esto, pero estos elementos no están incorporados a la investigación. Y fíjese lo que ha pasado. Por eso le hablé que tenga la fecha de 8 de junio. ¿Qué pasaba antes con el periódico La Prensa, en particular? Se ponía una noticia de esta naturaleza, como noticias crímenes. Y claro, la gente tiene razones a estar preocupados. Y eso crea confusión en mucha gente. Y tiene el derecho a preguntarse lo que está ocurriendo. Esa es la idea. Pero en la época de Varela, cuando se sacaba eso, y caía el Ministerio Público a hacer una investigación y a José Blandón Castillo se lo llevaban porque él era el que había hecho eso, porque había una noticia de crímenes y me hacían una investigación y me decían a mí, o usted firma aquí y sale, o si no firma usted está preso y quedaba yo preso. Eso es el lawfare que se manejó antes. Ahora no pueden tener esa, porque que se publique algo, la prensa ni es fiscal, ni es juez, no, sí, ni tiene la verdad absoluta. La prensa tiene el derecho a publicar toda la noticia en balance. Y nosotros siempre le dijimos a la prensa que utilizar en el pasado, como lo hacía con Varela, la información exclusivamente. Es que lo irónico de todo... Déjame este criterio. Utilizar solamente la información oficial o judicial, sin ir a al contradictorio, que es la parte afectada, es panfletismo y no periodismo. Porque los medios tienen que presentar, Fernando, las dos. ¿Usted decía? Que si hay algo que costó 12 millones de dólares y es el robo más descarado, es la famosa tarima del Papa. Aquí tienes un hospital que al final va a servir, y ahí está físicamente. Esa tarima, comparen ustedes si eso cuesta lo mismo que lo otro. Y yo no tengo ninguna preocupación porque ningún panameño tenga dudas y pida explicaciones. Esto es nuestro derecho. Claro. Yo lo que estoy diciendo es que observen cuántas veces sale publicada esto, cuántos días seguidos lleva este medio con esta noticia, sin incluir la información que ya dispone. Y de diferentes ángulos. Primero los ventiladores, después ahora el terreno, después el... Mire este tuit del señor de Bobaldía donde él dice que saque las conclusiones. Si el tuit es falso, ¿qué conclusiones saca usted? Sí. Entonces, lo que quiero plantearle con esto, que en medio de toda esta situación, crear pánico por intereses políticos partidarios o por intereses económicos, constituye un crimen contra el país, hombre. O sea, la prensa puede seguir publicando y va a seguir publicando lo que le dé la gana. Eso a mí no me preocupa. Además, para mí cualquiera que se meta con el periódico La Prensa como tal me tendrá a mí como adversario. Lo que nosotros estamos alegando es que si ayer estábamos en contra del lawfare contra Varela, hoy tenemos que estar por principio en contra del lawfare contra el gobierno de Cortizo. No podemos hacer contra este sí. Y yo me imagino que los que ayer impulsaron a Varela en esta acción, que lo convirtió a él en el príncipe de las tinieblas, que creó todo este nivel de confrontación interna, o tendrán el coraje de seguir defendiéndolo. Tienen su derecho. Claro.
Y el expresidente Varela tiene el derecho a que se le respete todos los preceptos establecidos en nuestra ley, constitución y en los tratados internacionales que hemos firmado. Él tiene el derecho a eso. Lo que no tiene el derecho nadie es a utilizar las noticias para manipularlo y ponerle a usted información. Esta información está disponible. Sí. Entonces yo lo que quiero plantearle con todo esto es que bregar con pandemias, bregar con noticias que nos dieron a nosotros en febrero, recuerda, en febrero o marzo, por ahí por el 10, 14 de marzo, nos dieron un informe aquí de que esto era una situación caótica. Informes que yo les compartí a ustedes, que llegó a mis manos. 120.000 casos íbamos a tener Y mirado en mayo. cuando nosotros vimos esta cifra, claro, esa era la mejor información que había en ese momento. Claro. Y todavía se insisten en informaciones alarmantes. Si nosotros no hubiéramos tomado las medidas a la velocidad, y en esa velocidad se cometieron errores, sí. ¿Hay que dar explicaciones? Sí. Si alguien cometió un delito, debe pagarlo así. Nosotros no estamos aquí defendiendo a nadie por el delito. Lo que estamos defendiendo es el derecho que tienen los ciudadanos panameños, aún ocupando puestos públicos, ¿no? A no ser vilipendiados con información manipulada. ¿Por qué la prensa no le pidió excusas al país por decir que China nos había dado 1.500, un hospital de 1.000 y lo habíamos rechazado? ¿Quién en la vida rechaza un hospital de 1.500 camas? A ver, dígame. Y ahora viene una cuestión armada desde Turquía. Yo conozco Turquía, he estado en Estambul y conozco cómo se manejan las cosas allí y conozco las discusiones internas, los problemas que hay. Entonces uno siempre se tiene que preguntar, la primera pregunta cuando del hospital de 1.500 camas, yo me pregunté, ¿quién regala 1.500 camas de hospital? ¿Usted sabe lo que es un hospital de 1.500 camas? ¿Cuánto cuesta construirlo? ¿Qué tiempo? Entonces lo primero que dije, eso es falso. Sin tener que me puse a averiguar, me di cuenta que no había tal donación. Lo que habían dicho los chinos era que iban a que se usara el centro de Amador, que es nuestro, para unas divisiones. Y el Ministerio de Salud ordenó hacer un análisis de eso. Pero ya la decisión sobre el hospital se había tomado antes de esta propuesta. Estas son las verdades. Estos son los hechos. Usted juzgue. Así es.